Esta mañana queremos iniciar una nueva serie que hemos denominado la Iglesia 24/7. ¿Qué viene a tu mente con ese título? La Iglesia 24/7. ¿Qué te imaginas? Somos iglesia todo el tiempo. Muy bien, ¿qué más? Siempre disponible. Bueno, aquí está con un eco de ultratumba, pero tranquilos que ya lo organizarán, yo creo. La iglesia 24/7 tiene que ver con el hecho de que nosotros como cristianos no dejamos de serlo una vez salimos de un lugar como este. Sea un lugar muy bonito, un lugar muy sencillo, el cristiano nunca se quita la camiseta de cristiano. ¿Sí sabías eso? Es decir, que tú eres cristiano el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero también eres cristiano en las redes. Y de eso vamos a hablar, y de redes incluye WhatsApp. Eres cristiano en la casa, en la manera en que tú llevas tu hogar. Eres cristiano en el trabajo, en la forma en que tú desarrollas tu trabajo día tras día. En ningún momento alguien que se llama cristiano deja de serlo. Por eso, otra pregunta, ¿por qué crees que es tan importante para nosotros recordar hoy esa idea de que somos la iglesia 24/7? ¿Qué te imaginas? ¿Habrá alguna razón por la cual tenemos que recordar hoy que somos la iglesia 24/7? ¿Están conmigo? ¿Por qué creen que tenemos que recordarnos eso hoy? ¿Nadie? ¿Ni una idea? ¿Los de la carpa de arriba? No. ¿De la carpa de abajo? ¿Por qué lo olvidamos? Porque es fácil olvidarse de ser cristiano cuando uno sale de un lugar cuando está con cristianos. Y como pastores hemos entendido que si queremos ser la iglesia que está en misión, la iglesia que cumple la misión, el mandato que Jesús nos dejó en Mateo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, nosotros nunca nos quitamos la camiseta de ser cristianos, creyentes en Cristo Jesús. Aún si tú estás en la universidad, si estás con tus amigos, con quien tú estés, eres cristiano. ¿Recuerdas al apóstol Pedro que un día trató de decir palabras soeces para que no lo identificaran con Jesús y finalmente le dijeron, pero es que tú hablas como ellos? Nunca pudo quitarse esa camiseta. Vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Efesios. Hemos hecho una pausa al Evangelio de Lucas. Estamos parando por 2 meses, 9 predicaciones sobre la iglesia 24/7. Y en el mes de agosto continuamos Lucas, que lo terminaremos este año confiando en el Señor. La carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a dividir este pasaje en 2 momentos. Capítulo 2, versos 1 al 10 y luego el 11 al 22. Y búscalo ahí en tu celular o si tienes la Biblia de papel. Por favor, acompáñame leyendo este texto en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido
salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta es nuestra primera parte y vamos a revisar estos 10 versículos y los otros versículos siguientes en esta predicación a la luz de 5 razones por las cuales nosotros somos una iglesia en misión, o lo que llaman hoy en día la iglesia misional. No es algo nuevo, pero es una iglesia que está en misión 24/7. Discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús todos los días de la vida, no solamente un domingo, no solamente en un evento, sino en todas las circunstancias de la vida. Este primer pasaje, cuando tú lees la carta a los Efesios, puedes ver el antecedente tan hermoso que Pablo le da a los Efesios, cuando les dice que ellos tienen bendiciones espirituales en Cristo. ¿Tú podrías decir que has tenido bendiciones espirituales en Cristo? Amén. Algunos podrían decir de pronto, bueno, Dios me ha dado casa, me ha dado familia. Esas son bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Que hoy puedes llamarte hijo de Dios, discípulo de Cristo. Que hoy puedes venir a un domingo como este y cantar las hermosas canciones que estábamos cantando juntos como una muestra comunitaria de adoración. Tú no viniste aquí sencillamente porque querías venir, dijiste, este domingo los paisas dicen estoy desparchado, entonces voy a ir a la iglesia. No. El Señor te trajo porque recibirás bendiciones espirituales. Porque te va a equipar para enfrentar esta semana, cualquiera sea la circunstancia laboral, familiar, política. Y te va a equipar. Esas son las bendiciones espirituales que Dios te da. Y sobre todo cuando estamos como hermanos reunidos. Este capítulo 2, Pablo tiene que escribirle a los Efesios para recordarles varias cosas. En primer lugar, los versos 1 al 3. Pablo se dedica a decirles que en otro tiempo, y es muy importante el tiempo verbal ahí, les habla de que en otro tiempo, y les dice, ustedes eran así, estaban muertos espiritualmente. Porque cuando uno habla de muertos, uno dice, no, pero ¿cómo así, pastor? Pues yo me siento muy vivo. Pero ese estar muerto tiene que ver con la vida espiritual. Nadie en esta sociedad paisa puede decir que busca a Dios porque quiso buscar a Dios. Nadie. Están muertos espiritualmente, así tengan los títulos más grandiosos de esta vida, están muertos espiritualmente. Así den mucho dinero a beneficencias y sean los más filántropos de esta sociedad, están muertos espiritualmente. Así sean intelectualmente muy agudos, están muertos espiritualmente. Así se porten muy bien en casa y en el trabajo, están muertos espiritualmente. Y Pablo menciona esto. Elementos muy importantes para que nosotros, cristianos del siglo XXI, nos examinemos. Porque puede ser que uno ha conocido a Cristo como algo para hacer. Así que esta predicación es para ti, porque si nosotros sabemos quiénes somos, entonces lo que hacemos será un reflejo de quiénes somos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si sabemos quiénes somos, lo que hacemos será un reflejo de quiénes somos. No podemos dividir eso. Entonces, Pablo menciona lo siguiente. Comienza diciéndoles,
Ustedes estaban muertos espiritualmente y se ve en tres sentidos que ya lo hemos hablado en estas predicaciones. Estaban muertos porque estaban conforme, dice, a los poderes de este mundo. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Tú sabías que este mundo tiene poder? Una fuerza que todo el tiempo está en contra de lo que Dios quiere. Y muchos de nosotros tenemos que revisarnos si acaso lo que influencia nuestra mente, la manera de ver la vida, es el mundo y no Dios. Dice aquí que se conducían, se dejaban guiar, se dejaban llevar por lo que este mundo propone. Yo recuerdo cuando estaba ennoviado con mi esposa, hace muchos años, y recuerdo que yo le conté a una tía que me quería casar. Este año estamos cumpliendo 25 años con doña Janet. Y le dije a mi tía, una tía que iba a una iglesia cristiana, le dije a mi tía, yo me quiero casar con Janet. Y me miró y me dijo, pero Carlos, usted está joven, experimente con más mujeres y ya después en unos años se casa. Y yo me quedé pensando en eso y dije, ¿qué tal que uno aplique esa cosmovisión del mundo? Si bien difícil ha sido, porque ha sido por la gracia de Dios que estamos juntos, Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿cómo sería si uno se dejara llevar por la cosmovisión de este mundo? Y muchas otras cosas más que este mundo está diciendo todo el tiempo, empujando. Lo que Pablo dice es que el cristiano ya no se deja llevar por eso. En otro tiempo no tenía freno de nada. Ese mundo le atraía y para allá iba. Pero también menciona que en ese otro tiempo había un poder espiritual que gobernaba nuestras vidas, Satanás. El gobernador de las tinieblas, dice este pasaje, bajo ese gobierno, bajo ese dominio. Yo te ayudo a pensar por un momento. La Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sabías eso? La Escritura lo dice. Y dice que es padre de mentira. Entonces, si es padre de mentira, los hijos de Satanás son hijos de mentira. Estar bajo la influencia de las tinieblas es estar en la mentira y vivir la mentira. Una de las maneras de entender ese tiempo, aquel tiempo, Pablo es muy claro en decir, ustedes en otro tiempo. Y en tercer lugar dice que se dejaban llevar por sus deseos pecaminosos, verso 3, siguiendo su propia voluntad y sus propios propósitos. Esta carne indomita, que nadie le pone freno. Si usted escucha a personas orgullosas en la vida, dicen, a mí nadie me dice qué debo hacer. Y yo voy por donde voy, no me importa, así te lo digan muy amablemente. Ah, bueno, tú dices eso, pero yo voy por mi camino hasta que se estrelle. Llevado por su propio deseo, por su propia voluntad, por sus propios propósitos. No hay nadie más en su vida, solamente Él. Nadie más en su vida, solamente sus propios deseos. Y lo que es peor es que en ese tiempo, sin darnos cuenta, éramos objetos de la ira de Dios. Dice el pasaje al finalizar el verso 3, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. No es que Dios te enviara maldiciones, es que el mismo Dios estaba en contra tuya. Y en este punto, yo quiero invitarte a pensar en primer lugar, ¿en ti si hay un en otro tiempo? Déjame lo clarifico. En ti si existe un, cuando le dices a alguien acerca de Jesús, no, es que yo en otro tiempo era. Genuinamente, en tu corazón, porque si tú
Hasta el día de hoy lo que has abrazado es ir a una iglesia o hacer algunas cosas muy bonitas, hasta que dices, mira, yo también hasta doy plata para las causas del evangelio. Pero si en ti internamente no hay un en otro tiempo, es que no has encontrado aún salvación. Y eso debe ser muy claro para todos aquellos que estamos aquí reunidos y que nos ven por YouTube. No es por hacer cosas. Por eso Pablo se mueve a este segundo momento del verso 4 al 10, que dice, pero Dios. Escuché de un predicador que le dijo a sus hijos, el día de mi cumpleaños, por favor, regálame un cuadro para poner en mi oficina que diga, pero Dios. Porque es Dios quien hace un cambio en este pasaje y en nuestra vida. Es Dios quien toma una iniciativa. Nadie en esta sociedad toma una iniciativa de decir, es que ahora sí voy a buscar a Dios. No. Es Dios mismo, dice el texto, pero Dios, que es grande, rico, abundante en misericordia, por su gran amor por nosotros, te dio y me dio vida. Ahora, ¿a qué vida se refiere? Si la muerte era muerte espiritual, en este caso es vida espiritual. Por esa razón, tú hoy en día puedes decir, yo quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero tomar decisiones que realmente sean acordes a la palabra de Dios. Yo quiero caminar en la senda que el Señor me diga que debo andar y nada más. Eso no es porque tú eres muy bueno. Eso es porque Dios tuvo abundante misericordia y dice nuestro pasaje que te dio vida con Cristo. Te regaló vida con Cristo. El pasaje sigue ampliando esto y dice, y en unión con Cristo también nos da resurrección y nos sienta en lugares celestiales. Por eso nuestra fe, y estamos tan firmes en recordarnos en qué creemos, es que un día tú y yo resucitaremos. Y estos cuerpos mortales tendrán un cuerpo espiritual que podrá estar en la presencia de Dios sin morir, que podrá resistir esa gloria de Dios. Es como si el ser humano quisiera llegar al sol por sus propios medios. Va a morir calcinado, pero si es Dios quien provee, vamos a poder estar con Él. Pablo continúa diciendo que es por gracia que nosotros fuimos salvados, que por gracia, no por obras, para mostrar esa riqueza tan grande que hay en la gracia de Cristo, que Él derramó por su Hijo Cristo para nosotros mediante la fe, y que es un regalo. Él quiere ser muy enfático con los de Éfeso y con nosotros, al decirnos, mire, esto no es por obras. No es por obras, no te lo ganaste, esto no procede de ti, sino es un regalo que Dios da libremente. Esto es muy importante para hablar de la iglesia en misión. Porque si tú y yo entendemos que Dios nos ha dado un regalo que no merecemos, que nos ha dado una gracia para salvarnos a nosotros no nos vamos a callar. Nosotros vamos a hablar de ese Dios que tiene una riqueza infinita. Nosotros vamos a decirle a cualquier persona en casa, en el trabajo, el Señor realmente es abundante en misericordia, aunque estés pasándola tan mal. Dios te puede levantar, Dios te puede transformar. Dice que es un regalo de Dios. Y quiero explicar esto brevemente. Dios te da a ti salvación en Cristo. Y no es como que tú dices, ay, Dios me dio salvación, y entonces, bueno, gracias por darme esta salvación, y yo como que trato de estar con Dios, y bueno, soy salvo y no debo hacer nada en la vida. Sencillamente me siento a esperar a que llegue el tren de la segunda avenida y me subo. No. Dios nos salvó, no por obras, dice el pasaje,
sino para buenas obras. Y eso cambia completamente. Pero el énfasis está en que es un regalo de Dios. Ayer que estaba hablando con un grupo de hombres que oramos los sábados en la mañana, uno de ellos me daba una ilustración muy bonita porque decía, ya entendí, es como si yo llegara a mi casa y golpeara la puerta y abre mi esposa y le digo, aquí estoy, te tengo un regalo. Y ella empieza a mirar, uy, pero yo no veo aretes. Ay, pero yo no veo zapatos. Pero yo no veo bolsos, ni maquillaje. Y le dice, no, el regalo soy yo. Eso es lo que está haciendo el Señor en este pasaje. Yo te doy salvación, pero no es aparte de mí. Por eso dice, en unión con Cristo. Tú tienes salvación solamente si recibes a Cristo, si estás con Cristo, si estás en unión con Él. Porque es Dios mismo quien se da en su Hijo para nosotros. Es en unión con Cristo que tú dices, yo soy salvo. Salvación no es algo que ganamos, es un regalo de Dios y se recibe solamente por la fe. Pablo termina estos versos diciendo que no es por obras, para que nadie se jacte, pero sí hemos sido creados. Si ustedes recuerdan una editorial muy querida por nosotros que se llama Poema, es la palabra que se usa ahí, ¿cierto? Dios nos ha hecho un poema para buenas obras, un diseño hecho a mano, es lo que dice el texto. Nos hizo a mano artesanalmente a cada uno y nos confeccionó una salvación en Cristo para que nosotros demos buenas obras en esta vida. Oye bien esto, nosotros no hacemos buenas obras, ni por remordimiento, ni por culpa, ni por quedar bien con Dios. Es una expresión de la salvación. Es un efecto, una consecuencia de haber sido salvados en Cristo Jesús. Pero existe esa realidad. Somos salvados no por obras, pero somos salvados para buenas obras. No puedes salirte de ahí porque no puedes decir, como soy salvo, entonces me siento, como les decía. O voy a hacer entonces todas estas buenas obras para ver si Dios me ama. No. Por eso la iglesia en misión entiende y se entiende como una iglesia llena de discípulos que son salvos, no por obras, pero sí para buenas obras, en lo privado y en lo público, en tiempos de elecciones y en tiempos de calma, siendo del Nacional o siendo del Medellín, o siendo de Millonarios, aunque no lo soy, pues, pero perdónenme eso. La iglesia en misión es una iglesia creada para buenas obras. Si tú eres una de esas personas que dice, para recoger esta primera parte, yo era en otro tiempo así, pero Dios me llamó, me rescató, tuvo misericordia de mí, se acordó de mí y me sacó de esa vida tan triste y lamentable en la que yo vivía y me dio vida eterna. Y ahora yo tengo estas bendiciones de Dios, entonces yo voy a reflejar eso que soy. En todo lugar, hermanos, en todo lugar, y perdóneme que sea tan enfático, pero tú vas a reflejar las buenas obras en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en el trabajo, en la casa. Vas a reflejar buenas obras jugando fútbol, alcanzando a otros en tu trabajo, ¿cómo no? Vas a reflejar las buenas obras, pero debo clarificarte esto, el cristiano no es perfecto. El cristiano sigue a quien es perfecto, que es Dios. El cristiano está siendo perfeccionado cada día. Así que mi oración es que el Carlos de hoy
sea mucho mejor que el Carlos de ayer. No por obras, sino por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en mí que me santifica cada día. Amén. Ahora, Pablo se mueve a otro momento, porque es muy importante todo el texto. Lee conmigo desde el verso 11 hasta el verso 22. Dice así: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta segunda parte, hermanos, Pablo enfatiza nuevamente el hecho de que en otro tiempo, lo leyeron conmigo, versos 14 al 18. Y la primera parte era: en otro tiempo ustedes estaban perdidos, pero el Señor tuvo misericordia. Acá en el verso 14 les dice: miren, ustedes estaban definitivamente excluidos. Ustedes estaban fuera de. Estas expresiones que utiliza ahí, como que la circuncisión y la incircuncisión, de hecho les dice a ellos gentiles. ¿Tú sabes qué es la expresión gentil? No es que son buena gente. Por si de pronto tú pensabas que cuando se refiere la Biblia a gentiles es que eran muy buena gente. No, no es que mire a David tan gentil. No. Gentil era todo aquel que no era judío, sencillamente. Existían en ese entonces judíos y gentiles. Los judíos, por su parte, tenían esa marca de la circuncisión, que era la señal del pacto antiguo. Cuando nacía un niño en Israel, lo circuncidaban para decir al octavo día: este es uno de los miembros de Israel. Cuando Jesús vino, Él mismo mostró que esa circuncisión no hacía nada. No hacía absolutamente nada. De hecho, cuando cuenta de los gentiles y los incircuncisos, dice: esa es una marca hecha por hombres. ¿Leíste? Eso sencillamente, no sé si lo haría un médico, es la señal que la hace mano humana, dice la versión que leímos. Pero lo que está mencionando Pablo acá es que deben recordar que antes estaban excluidos, separados, ajenos, sin esperanza. Sin esperanza. Y los compara a estar excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué menciona él que no eran parte de los pactos de la promesa? Y cuando tú piensas en Israel, ¿a quiénes se les dio, por ejemplo, el libro de Isaías? A los judíos. ¿A quiénes se les dio el libro de Jeremías? Que apuntan a Cristo Jesús. ¿A quiénes se les dieron los salmos, los proverbios, los profetas menores, la Torá, los 10 mandamientos?
todo a los judíos. Pero aún así, y vamos a ver que Pablo sigue en esta lógica, que nosotros estábamos excluidos, dice Pablo, ustedes ahora han sido acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Esto no es por medio de la ley. Esto no es por medio de decir ahora nos vamos a volver judíos para estar más cerquita de Dios. No, por favor, no crea eso, porque aquí en Medellín hay grupos que se están levantando diciéndote que lo que la Biblia, el Nuevo Testamento está queriendo es llevarte a ti a ser parte del Israel, a ser parte judío, que tienes que cumplir la ley y circuncidarte y cumplir la Torá para ser parte del pueblo de Dios, lo cual es una mentira según este pasaje. Este pasaje nos dice a todos nosotros que somos parte del pueblo de Dios por una sola razón: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Él cumplió. Él pagó. Por eso Pablo se mueve los siguientes versos del 14 al 18 a decir que de estos dos pueblos que estaban en enemistad, judíos y gentiles, no habían, eran agua y aceite. Ellos tenían las promesas, tenían las escrituras, los gentiles perdidos. Si quieres leer el libro de los Hechos, te darás cuenta cómo, por ejemplo, el apóstol Pedro trataba a los gentiles. Él quería estar lejos de los gentiles y el Señor lo empujaba más a estar con los gentiles. En Gálatas también se ve cómo Pedro los rechaza y se sienta con los judíos. Para ellos era una enemistad estar con gente impura. Y lo que hace Pablo es decirles a ellos, vea, ni siquiera Israel, que tuvo las promesas, que eran ciudadanos por la circuncisión, por la marca del pacto, ni siquiera ellos estaban cerca, dentro de Dios. Sencillamente eran ritos externos, como Jesús los denuncia a los fariseos. Ustedes es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Y dice Pablo que de esos dos pueblos creó uno solo en Cristo para reconciliarnos con Dios e hizo una nueva humanidad que llamamos iglesia. Esta nueva humanidad se compone de judíos y gentiles. Nosotros no teníamos razón para ser parte del pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Israel estaba perdiendo esa bendición de ser parte del pueblo de Dios por haberse tergiversado todo este tema de la ley, ser sencillamente un tema externo y no del corazón. El Señor dice acá, una nueva humanidad, un nuevo hombre, nuevo. No era que nos metía a ser parte del Israel. Juan Crisóstomo mencionó eso alguna vez. La salvación del Señor no consiste en que nos hiciera la estatura de Israel, sino que quitó el muro de enemistad y nos hace un nuevo pueblo. En el verso 18, tú puedes ver ahí cómo el Señor menciona la Trinidad como una marca indeleble de esta comunidad. Pues por medio de Él, hablando de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. La Trinidad maravillosa creando esta comunidad, esta nueva humanidad para su gloria y su honra. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿qué hacemos con la ley? Este texto dice que Jesús en la cruz anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, refiriéndose a que la ley fue insuficiente para salvar al ser humano. Tú puedes pegarte esos 10 mandamientos en la frente. Tú puedes ponerlos en toda la casa. No matarás. Guarda el sábado. Puedes hacer todo eso y aún así en tu corazón no amar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La ley insuficiente, pero la ley tiene un buen uso.
Calvino decía que la ley tiene por lo menos 3 usos. Una ley civil que le dice a esta sociedad, cuidado, como un semáforo, aquí hay algo que está mal, no matarás. Una, llamémoslo así, un uso pedagógico que nos convence, nos mueve, nos golpea y nos dice algo está mal, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, eso está mal, y nos puede llevar a Cristo Jesús. Y normativo, porque para el cristiano, el que es salvo por gracia, el que entiende este pasaje, que es salvo solamente por la gracia de Cristo, la ley se convierte en esa mirada de santidad. El Señor nos está transformando cada vez más y nos deja ver como una regla de vida la ley. Finalmente, los versos 19 al 22, Pablo quiere decirle a la iglesia 24:7, ustedes son esto. Y quiere dejarlo muy marcado en el corazón. Ustedes son esto. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Hermanos, ustedes ya no son ciudadanos de segunda clase si no son judíos. Ustedes ya no son ciudadanos de segunda clase si no son paisas. Ustedes son conciudadanos de los santos. Esta es una palabra muy política a propósito de este tiempo, porque le está diciendo al cristiano que usted tiene una cédula en el reino de los cielos. Que usted, el lugar de votación donde va a votar es en la eternidad. Cuando usted lea Apocalipsis, usted va a pararse y va a gritar, digno es el Cordero de recibir la alabanza, la gloria, la honra. Usted se va a arrodillar, es ante esa majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted vota en el cielo, cristiano. Usted no vota en esta tierra. Claro, Pablo dice que usted debe someterse a este gobierno y hágalo lo mejor posible. Ore al Señor. Pero ¿sabe qué? No traiga nueva enemistad cuando el Señor ha derribado esa enemistad. Si el Señor lo que quiere es reconciliación con la humanidad, ¿qué hacen creyentes peleando por política? ¿Qué hacen creyentes que si pusiéramos aquí el Twitter, el Facebook y el WhatsApp de todos los creyentes de Medellín y de Colombia, podríamos pensar que esto era en otro tiempo? ¿Podríamos pensar que realmente han alcanzado salvación? Y están en favor de la restauración y la reconciliación del hombre con Dios. Porque Jesús ha hecho esto posible, que seamos ciudadanos del reino. Por eso hombres maravillosos, como menciona Hebreos capítulo 11, que no son dignos de este mundo. Hombres en la historia de la iglesia que murieron en manos de gobernantes, solo para decir, Cristo es el Señor. La iglesia es lo que es porque la palabra de Dios lo dice. Es familia de Dios. No solo somos ciudadanos de un reino del cual no nos lo ganamos, sino somos la familia de Dios, familia de Dios. ¿Ustedes creerían que el Señor no tiene vergüenza de llamarnos sus hijos? Que nos ganó a nosotros pecadores y nos dice, los invito a ser parte de la familia. Miembros de su familia. ¿Cómo se porta un miembro de la familia? Yo tengo 2 hijas muy hermosas y cuando la gente de la iglesia las mira dice, ay, ahí está Janet, igualita. Y otra que la miran y dicen, ahí está Carlos, pobrecita, igualita. Le toca la mejor parte, es doña Janet.
usted diría que cuando sale de este lugar y llega a la casa, cuando usted prende su computador y busca Twitter, lo que usted escribe, lo que usted habla con sus compañeros de trabajo, empleados, jefes, lo que usted habla en su casa, usted diría que la gente pensaría, uy, ahí está un hijo de Dios, igualito. Ahí está un seguidor de Jesús. ¿Cómo se parece a Jesús? Cumple tiempos. Otra vez, no es perfecto. Esta mujer, ¿cómo es de hija de Dios? Mira cómo trata a la gente en su hogar. ¿Quién quisiera ser parte de esa familia con una mujer que trata a los suyos de esa manera? Ustedes son Iglesia al Rey del Poblado, conciudadanos de los santos, somos ciudadanos de otro reino, somos miembros de la familia de Dios. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de la palabra, eso significa apóstoles y profetas, Cristo la piedra angular para llegar a ser un templo santo para el Señor. ¿Ustedes sabían que la iglesia 24/7 todos los días se está edificando? Todos los días el Señor está edificando su iglesia. Los que están conociendo hoy al Señor en Medellín, en Colombia, en el mundo, son parte de ese edificio. Mañana, pasado mañana, se está construyendo ese edificio, lo quieras o no. Pero Pablo invita a la iglesia, como nosotros hoy, a que te unas en esa construcción. A que hables de Cristo Jesús a tiempo y fuera de tiempo. A que evangelices, a que disipules, a que camines con otros, que crees fundaciones, que pienses en el pobre, el huérfano, la viuda, que no pienses tanto en ti mismo. Eso era en otro tiempo, hermanos. En otro tiempo. Ahora esto es lo que nosotros somos. Y si somos lo que la Biblia y la palabra de Dios dice que somos, entonces haremos lo que el Señor dice que debemos hacer. No hay más. Pero si por si acaso, en este diagnóstico de la iglesia 24/7, tú dices, yo la verdad reconozco que sigo en ese tiempo. Para ti hay esperanza hoy. Ese mismo Dios te llamó acá, a venir hoy acá. Ese mismo Dios quería que escucharas esta palabra hoy. Es más, nos envió esta hermosa lluvia para que podamos hablar con más tiempo. Sin afán. Porque Dios quiere salvarte. Tú no lo estás haciendo, no es que dijiste un día como escuché a una persona hace años en la iglesia diciéndome, le pregunté, cuéntame tu testimonio, un hombre de mucho dinero, un hombre que tenía todas las cosas que aparentemente son buenas en este mundo. Y me dijo, no, mire pastor, es que yo he hecho buenos negocios, tengo una buena familia, mis hijos están bien en la universidad. Y un día pensé, me falta algo, voy a buscar a Dios. Yo le dije, no te creo. No conozco el primero que se sienta tan bien consigo mismo que diga voy a buscar a Dios. Y después del tiempo me reconoció y me dijo, sí, tiene razón pastor, yo vine porque tenía un problema grave con una hija, pero no le quería contar a nadie. Todos llegamos así. Y si tú por la gracia de Dios descubres que estás muerto espiritualmente, estás teniendo vida. Porque el que está muerto espiritualmente, como dice todo, un muerto no siente. Pero el que empieza a tener vida y reconoce el daño que está haciendo sobre sí mismo y sobre su familia, tiene esperanza que Dios lo está trayendo a él. Le está extendiendo su gracia y su misericordia. Lo está haciendo parte de la familia suya. Solo por su gracia. Quiero pedirte que ores de la siguiente manera. En primer lugar, al orar, pregúntate, ¿perciben los demás cuando te ven a ti que ya has sido librado o librada de la esclavitud del pecado? En casa, en el trabajo, los demás perciben que tú ya has sido librado de ese mundo.
de tus pensamientos según el mundo, del gobierno de Satanás, de ese pecado que te atrae. ¿Perciben los demás, dirías tú, que ya eres libre? Segundo lugar, ¿vives como ciudadano del reino 24/7? ¿Tus redes lo reflejan? ¿Tus posiciones políticas? ¿Tus relaciones? ¿Tu equipo favorito? En tercer lugar, les pido que oren por aquellos que han sido atraídos por eso que parece ser que es, pero no es. Por esas sectas judías que andan por ahí, que les han cautivado diciéndoles que tienen que cumplir la ley para estar con Dios. Cierre sus ojos, por favor, y ore, pidiéndole al Señor si alguna de estas invitaciones es para usted.